Bueno, ya en honor al tiempo, ya han pasado algunos minutos, así que vamos a dar comienzo con nuestra primera presentación. En el día de hoy, como estaba en nuestra programación, no va a ser solamente la presentación del protocolo que les voy a realizar yo, sino que también contamos junto con nosotros a la doctora Patricia Bernal, quien también nos va a presentar una parte un poco más clínica de revisión bibliográfica también con respecto al PENAC prematuros. Y ya recordarles que esta es nuestra última sesión de webinar. También recordarles que esta sesión quedará grabada para las personas que no puedan asistir y que también quieran verla nuevamente. Así es que va a ser enviada. Entonces voy a presentarles. Vamos a hablar entonces del protocolo que avala esta reformulación del Programa Nacional de Alimentación Complementaria, el SUPENAC Prematuros, en donde este protocolo parte de una base que respalda la reformulación de este programa que tiene su cimiento ya hace algunos años, en donde ya a contar del año 2019, tras una evaluación interministerial, se determinó que los programas alimentarios había una serie de observaciones e indicaciones que merecían un ajuste, una renovación e incorporaciones, para lo cual a contar del año 2019, desde la unidad del programa alimentario se coordinó la participación de un grupo de asesores técnicos expertos en esta materia para evaluar la factibilidad de los procesos a incorporar en esta reformulación de los programas y en específico en la que hoy vamos a hablar, que tiene que ver con la implementación de este protocolo para el subprograma PENAC Prematuros, la cual ya tiene sus antecedentes hacia el año 2021, comenzando ya con este proceso de implementación de la reformulación del PENAC. Dentro de las principales observaciones que hizo esta evaluación, se establecieron distintos ejes donde se debería enfocar las distintas mejoras e incorporaciones a los programas alimentarios, en donde se establecieron los ejes de reformulación técnica, la renovación de marcas, conformaciones de sistemas documentales, así como también la modernización de los sistemas de registros y de gestión, y también la modernización de las plataformas de Senabas, en donde dentro de la reformulación técnica del programa alimentario está la reformulación del PENAC, en donde se incorporan distintas marcas comerciales a este programa y dentro de los aspectos principales vemos que la conformación de un sistema documental implica la implementación para nosotros en este caso de un protocolo que avale esta reformulación en cuanto a la gestión de su trabajo administrativo para los equipos que trabajan directa o indirectamente con esta población y los programas alimentarios de esta población. Ahora, ¿cuáles han sido los principales cambios que conlleva en sí este PENAC Prematuros? Bueno, tenemos primero que nada el nombre, que tuvo un cambio en donde anteriormente se llamaba PENAC Prematuros Extremos y hoy en día lo acotamos a PENAC Prematuros con el objetivo de esclarecer ciertas dudas con respecto a los criterios de ingreso que muchas veces en algunos casos había no una coincidencia en este caso con los nombres establecidos por la normativa y que a su vez sí cumplían ciertos criterios para el ingreso a este subprograma. Por eso se estableció de manera más clara y un poco extendida hacia el nombre PENAC Prematuros. Tenemos también la implementación de un protocolo
el cual, como les comentaba, establece las directrices para la gestión administrativa de todas las mejoras, las incorporaciones en esta reformulación de este subprograma. Por otro lado, está el reemplazo a la fórmula de continuación que se realizó ya hace 2 años, con la incorporación de esta fórmula de inicio con el objetivo de disponer de una fórmula más adecuada en cuanto a su disponibilidad de aporte nutricional, asociado más a los rangos etarios que están incorporándose en esta población de beneficiaria de este subprograma. También, y uno de sus aspectos más importantes, es la implementación de un esquema de distribución flexible basado en la prescripción. Y esto se aplica de manera diferenciada a cada uno de los casos que vayan a ingresar en este subprograma, en donde antes se establecía un esquema fijo de entrega con una cantidad fija, con ciertos criterios establecidos. Sin embargo, eso se cambió por esta implementación de un esquema flexible que tiene que ver con la relación que se puede hacer con incorporación de la alternativa de alimentación por lactancia materna para algunos casos, o también independiente de la evolución que vaya teniendo cada caso en cuanto a su estado nutricional. Por ende, es más adecuada tener la posibilidad de realizar una prescripción más diferenciada para cada caso con su respectivo seguimiento. La modificación también en la edad de la población beneficiaria menores de 1 año de edad corregida, en donde posterior a el año de edad corregida cumplida, estos beneficiarios pasan ahora ya lo que es el programa PENAC básico, con la disponibilidad de, en este caso, el producto de leche purita fortificada o el que le reemplace en este programa. Y también se establece como otro cambio la eliminación del requisito de validación en el sistema público de salud para los usuarios del extra sistema. Ahora, em, esta evolución que ha tenido el PENAC Prematuros tiene sus bases en lo que establece primero la norma técnica de los programas alimentarios desde el año 2016, la cual establecía las directrices del funcionamiento de este subprograma, junto con también la disponibilidad de los formularios con los cuales nos encontrábamos trabajando para este programa. Tenemos ya ahora una transición en donde hace el año 2021 tenemos una actualización de nuestra norma técnica de programas alimentarios, en donde se mantienen para este subprograma los mismos formularios que se establecían en la norma técnica del año 2016, y por otro lado ya se comienza con el reemplazo de la fórmula de continuación por esta fórmula inicio, que es más adecuada. Y ahora lo que nos encontramos en esta etapa con la implementación y la incorporación de este protocolo de gestión administrativa que se encuentra en trámite, pero ya dispone del número de resolución exenta, ante lo cual ya ahora solamente les debe llegar esta información a sus instituciones, y también les va a llegar a los mails de los referentes para su respectiva distribución, en donde este protocolo reemplaza lo que está establecido en la norma técnica. Incorpora también una actualización de los formularios que se estaban establecidos en la anterior norma técnica para darle una renovación a subprograma. Entonces, estos son los documentos en los cuales actualmente nos basamos para esta implementación y distribución, en donde tenemos la norma técnica de los programas alimentarios y este protocolo. Aquí se lo señala un borrador, pero ya les va a llegar el formato no borrador, sino que el final oficial que les mencionaba, junto con también la indicación de los oficios que se emitieron el año 2022, en donde se indicaron los cambios los cuales consistía esta reformulación, junto con también las indicaciones administrativas para los registros de esta reformulación.
Ahora, el programa PENAC Prematuros, el subprograma PENAC Prematuros, tiene un factor importante que radica en la importancia de la coordinación del trabajo de los equipos de APS y también a nivel secundario. Esto debido a que es un programa transversal en el cual vemos actores y actrices involucradas tanto no solamente en APS, sino que también en el área clínica, hospitalaria, que deben mantener una coordinación entre estos niveles concordante hacia cada caso para sus derivaciones, para cambios en sus indicaciones y distinta información que es de importante relevancia que deba mantener en sí la red para tener una mejor atención y una mejor disponibilidad de servicios para esta población beneficiaria. Por otro lado, y un factor sumamente importante, es la protección a la lactancia materna, la cual siempre es, como se indica, la primera herramienta más importante de alimentación para este grupo de beneficiarios, en donde es importante que haya una derivación adecuada y una difusión también adecuada de la información. Esto principalmente mediante la realización de las atenciones o clínicas de lactancia materna, las cuales deben mantener su seguimiento con el objetivo de mantener la alimentación más adecuada posible para esta población. Ahora, este protocolo tiene estas distintas directrices en donde establece su objetivo principal, que es general establecer las directrices para la gestión administrativa de este subprograma, el cual tiene alcance a toda la población beneficiaria del PENAC prematuros y también a los equipos de salud de los diferentes niveles de atención que participan en la gestión de la implementación de los programas alimentarios y participan en este caso directa o indirectamente con los programas alimentarios para la población prematura. Ahora, en cuanto a la elaboración de este protocolo, esto fue realizado y liderado por parte de la unidad de los programas alimentarios del Ministerio de Salud en conjunto con el gran aporte de referentes técnicos de la Sociedad Chilena de Pediatría, en este caso la doctora Patricia Bernal y la doctora Patricia Mena, que el día de hoy no nos pudo acompañar. Y también, además, por la validación y las observaciones realizadas por los equipos de referentes de Ceremi de salud y de servicios de salud de los programas alimentarios y similares en esta área. Y ahora, ¿cuál es bueno, el estado actual del protocolo? Este protocolo ya tiene ahora su número de resolución exenta, el cual ya debe ser ahora emitido para que pueda llegar mediante un oficio a sus establecimientos y a sus referentes y además que va a ser difundido vía mail por sus referentes eh, en donde además mencionar que nosotros el día de hoy completamos este ciclo de series de webinar que comenzamos a realizar a contar del 15 de febrero con el objetivo de dar cobertura a la mayor cantidad de profesionales técnicos que trabajan indirecta o indirectamente con este subprograma con el objetivo de darle la mayor cobertura y disponer de esta información de la mejor manera posible. Ahora, este protocolo establece las directrices, como les mencionaba anteriormente, administrativas para su gestión, en donde define su población beneficiaria, la cual son los niños y niñas cuyo nacimiento haya sido antes de las 32 semanas de gestión y o que cuyo peso de nacimiento haya sido menor o igual a 1500 gramos. También están considerados la población beneficiaria
desde la alta hospitalaria hasta los 11 meses y 29 días de edad corregida, en donde, como les mencionaba anteriormente, posterior a esta fecha, pasan a ser beneficiarios del subprograma de PENAC básico con su respectivo producto que les corresponde, en este caso leche purita fortificada o purita Max Pro 1. Por otro lado, y es súper importante que en la población beneficiaria se consideran aquellos lactantes prematuros que no puedan ser alimentados con leche humana o que en su caso necesiten complementar su alimentación con alguno de los productos disponibles en la canasta del el subprograma Penas Prematuros. Y también la población beneficiaria es totalmente independiente de su sistema previsional. En cuanto a los criterios de exclusión que establece el protocolo, consisten en pertenecer a otro subprograma del PENAC, como lo puede ser el PENAC para niños con alergia a la proteína de la leche de vaca, PENAC APLB, o el subprograma PENAC EIM, que corresponde a los niños con errores innatos del metabolismo, en donde estos beneficiarios pasan a este otro subprograma y dejan ser beneficiarios, en este caso, del subprograma apenas prematuros. También establecer los criterios de exclusión para aquellos niñas y niños que hayan nacido desde las 32 semanas de gestación y que su peso de nacimiento sea mayor a 1500 gramos. Y también además aquellos lactantes cuya edad corregida es de 12 meses o más, en donde pasan al siguiente a ser beneficiarios de PENAC básico. Ahora, la lactancia materna es un factor sumamente importante en esta población de beneficiarios, ya que es una población de beneficiarios con un índice de riesgo un poco mayor, el cual deben ser más acuciosos con la importancia de su seguimiento, y eso va en concordancia con la constante comunicación e información de los equipos de salud, tanto a nivel secundario y a nivel primario, en donde la alimentación mediante lactancia materna exclusiva es la primera herramienta de alimentación que debemos fomentar, realizando obviamente las consultas y seguimientos pertinentes para cada caso. Sin embargo, en consideración de que en muchos casos en esta población no se puede establecer una lactancia materna completa o parcial, se dispone de su programa para la incorporación de fórmula láctea con el objetivo de no afectar a la alimentación del lactante. Sin embargo, es de suma importancia que se mantengan un constante seguimiento de las consultas de las clínicas de lactancia materna realizadas para estos casos. Ahora, ¿cuáles son los productos disponibles en la canasta del PENAC prematuros? Son estos tres tipos de alimentos, los cuales contamos con fórmula de prematuros, fórmula de inicio y el producto Misopita, en donde disponemos de estas fórmulas comerciales genéricas que dependen de las licitaciones públicas que se vayan adjudicando en conjunto con MinSal y Senabas. Eh, para esta fórmula, como les mencioné anteriormente, ya no hay un esquema fijo en la prescripción, sino que la reformulación mediante este protocolo indica la posibilidad de hacer una distribución mediante una prescripción individual, específica para cada caso, en donde además se dispone del producto Misopita para aquellos casos de lactantes que están iniciando su alimentación oral, que mantengan un estado de malnutrición por déficit y que requieran la incorporación de este alimento como complemento. Mencionar que de estos productos genéricos se disponen, en este caso para fórmula de prematuros, dos marcas comerciales, las cuales se distribuyen según zona geográfica, así como también dos
marcas comerciales de fórmula de inicio, las cuales están disponibles sus fichas técnicas en la página de la DIPOL para que puedan acceder y tener mayor conocimiento del detalle del aporte nutricional, de los ingredientes también de cada fórmula, de manera más específica en caso de que quieran revisarlo. Ahora, este protocolo establece las directrices tanto para derivación, ingreso y retiro de los alimentos, en donde parte con la derivación realizada por parte de un médico pediatra o neonatólogo al momento de la alta hospitalaria, en donde se realizan los seguimientos de los controles de salud principalmente en los policlínicos de atención de prematura. El ingreso que realiza el beneficiario debe ser presentando correctamente la documentación que este protocolo establece en la unidad de los programas alimentarios de su centro de salud primario, en donde para el retiro se realiza con una frecuencia mensual una vez que ya se entregue y se valide esta documentación en la unidad de los programas alimentarios de su establecimiento. Entonces, como dice acá, en caso que se identifique la necesidad de alimentar, ya sea exclusivamente con alguna fórmula láctea o complementar la alimentación de un niño o niña prematuro con alguno de los productos disponibles de la canasta de penas prematuros al momento de la alta hospitalaria, independiente de su sistema previsional, este profesional que realiza la alta hospitalaria puede hacer la derivación a el PENAC prematuros. ¿Cómo realiza en este caso esta derivación? Esto se realiza una vez que se emite el documento, el anexo número 5 de este protocolo, que es el formulario para la prescripción y retiro de productos del PENAC prematuros, en donde se registran diferentes datos del lactante e información asociada al caso, como lo son también antecedentes de su condición de lactancia y sus requerimientos nutricionales, en donde el protocolo sí establece que se puede prescribir una cantidad máxima de 4,5 kilogramos al mes de fórmula de inicio o de fórmula de prematuros, pero no las dos de manera simultánea, ¿ya? Solamente un tipo de fórmula. Ahora, los formularios que se encuentran en este protocolo son estos tres formularios, que es el formulario, el principal, el formulario para la prescripción y retiro. También está el formulario para el egreso del subprograma y el formulario para el traslado del beneficiario, los cuales son elaborados en caso de que se requieran desde el centro de APS. Ahora, el formulario anexo 5 para el retiro de productos es este que ustedes ven acá, el cual consta con una serie de antecedentes que deben ser llenados por el profesional, en donde se incorpora en esta parte la incorporación del número de registro del médico a la Superintendencia de Salud, que debe ser llenado, junto con todos los datos que deben ser llenados completamente y de forma clara y también con lápiz pasta, en donde también se incorporan datos relevantes como la fecha próxima del control, el cual establece la vigencia de este documento para el retiro de alimentos por parte de la madre, padre o cuidador para este beneficiario, y en donde debe indicarse en esta parte solamente una de estas fórmulas que yo les mencionaba anteriormente y no ambas de manera simultánea. Bueno, aquí debiera decir fórmula de prematuro o fórmula de inicio, pero nunca ambas. Sí, obviamente, como les mencionaba anteriormente, se puede dar la incorporación del producto misopita, el cual puede indicarse ya
con una cantidad de 1 kilo a contar del quinto mes, para que ya a los 6 meses pueda iniciar su alimentación por vía oral y que ya a contar de los 6 meses se pueda prescribir una cantidad de 2 kilogramos mensuales en caso de que sea requerido. Recordar que aquí se establece la cantidad máxima de prescribir, que puede ser 4,5 kilogramos al mes. Eh, y llenar, obviamente, como corresponde, con la firma y timbre del profesional indicando la fecha en la que se emite este documento. Y el formulario consta con la parte inferior, la cual debe completarse una vez que se llega al establecimiento por parte del encargado de distribución de los alimentos que se entregan a este beneficiario, en donde se llenan los datos del nombre del establecimiento, el tipo de fórmula que se entrega, la cantidad en kilogramos y el número de tarros que se entrega para cada beneficiario y dando el dato y el registro de nombre, ruta y firma de la persona que hace el retiro de estos alimentos. Como les mencionaba anteriormente, es de suma importancia que este documento sea llenado completamente con lápiz pasta, letra clara y legible, y que además deba tener todos sus campos llenados completamente, así como también debe consignar el nombre completo del beneficiario y también en este caso el nombre del profesional junto con su firma y timbre al momento de realizar la derivación para el ingreso a este subprograma. Y para estos casos, el protocolo señala que cualquier discordancia relacionada con un error o con una incompletitud de la documentación, esto puede ser motivo para el rechazo al ingreso del penal prematuros y la entrega de los alimentos para este beneficiario. Por ende, es de suma importancia dar la correcta difusión y información con respecto al llenado completo de este formulario y en esta parte participa de manera activa la comunicación intersectorial con con, en este caso, el sector de salud a nivel secundario y primario, para que no se vea afectada la entrega de alimentos para este lactante prematuro y que no haya problemas administrativos con la entrega de alimentos para este beneficiario. Ahora, luego de esto, bueno, se debe hacer la entrega de este formulario a la madre, padre o cuidador por parte del profesional de salud, el cual debe ir posteriormente a su centro de salud para hacer la entrega de esta documentación, en donde en el centro de atención primaria, la unidad de programas alimentarios en este caso, hace la revisión y la validación previo a la entrega de los alimentos, en donde hay una diferenciación pequeña para beneficiarios de población intrasistema y extrasistema, en donde para la población intrasistema los requisitos son establecidos, eh, son los mismos establecidos anteriormente, en donde seguimos con los controles de salud al día que deben demostrarse, así como también contar con su esquema de vacunación ministerial al día y contar en este caso con el formulario anexo 5 de este subprograma emitido al alta hospitalaria y los controles de salud a nivel secundario. A diferencia, la población extrasistema tiene básicamente los mismos requisitos: contar con los controles de salud al día, contar con sus vacunas al día, disponer con el formulario de ingreso y, en este caso, contar con un certificado del médico tratante de la Superintendencia de Salud, el cual, en caso de que no se presente en el momento y el establecimiento cuente con los habilitantes tecnológicos suficientes como para poder buscarlos en su unidad y descargarlos para registrarlos, podemos validarlo de esa manera
con tal de no entorpecer la entrega de alimentos para este beneficiario. Entonces, para la entrega del producto, se debe entregar el formulario por parte de la madre, padre o cuidador a la unidad de programa alimentario del establecimiento, en donde el encargado de distribución recibe la documentación y verifica que la documentación esté llenada, el formulario llenado completamente, que esté adecuado según lo que establece el protocolo y que además cuente con los requisitos previamente mencionados. Posterior a esto pasa ya a la entrega del producto. En este caso, de suma importancia considerar, como les mencioné anteriormente, la prescripción puede ser de un máximo de 4,5 kilogramos de producto al mes. Sin embargo, también hay que considerar que según los formatos establecidos de las fórmulas lácteas para este subprograma, que son en su mayoría formatos de tarros en 400 gramos, en algunos casos este formato puede ser no coincidente en exactitud con la cantidad prescrita por parte del profesional médico, en donde tenemos situaciones en donde, por ejemplo, pueda prescribirse en algún caso una cantidad máxima de 4,5 kilogramos, eh, como lo establece el protocolo. Sin embargo, con nuestros formatos de tarros de 400 gramos, no podríamos ajustarnos exactamente a esta prescripción. Por ende, para estos casos, el protocolo señala que siempre se debe entregar redondeando hacia el número superior, de acuerdo a lo prescrito y lo indicado, en donde podríamos tener, en caso de que se prescriba, eh, una indicación de 4,5 kilogramos, es posible entregar en este caso, como los tarros son de 400 gramos, 4,8 kilogramos de producto para este lactante, en donde es de suma importancia tener conocimiento y información para los posteriores retiros mensuales, este pequeño remanente que queda para el siguiente mes, con el objetivo de ajustarnos de la mejor manera posible a la prescripción y a la alimentación del lactante, pero nunca, nunca entregando menos producto que lo indicado en la prescripción para cada lactante. Y bueno, mencionar que la frecuencia de retiro, al igual que los otros programas, sigue siendo mensual. Ahora, para determinar el tipo de fórmula láctea a entregar por cada beneficiario, y esto lo comenta un poco más extendidamente la doctora Bernal, se consideran distintos factores para cada beneficiario. No solamente su peso de nacimiento, sino que también la condición de lactancia de cada lactante, también su evolución nutricional y cómo vaya tolerando la alimentación por cada caso, en donde este documento en su anexo 4 establece una cantidad referencial de indicación de fórmula láctea desde el nacimiento hasta los 12 meses de edad corregida, en donde ya pasan a ser beneficiarios de PENAC básico, de una manera sugerente para que tengan una orientación en cuanto al momento de la prescripción. Eh, Destacando obviamente que la lactancia materna es la primera alternativa de alimentación. Sin embargo, también el protocolo indica que para casos que requieran de alguna fortificación y que se estén alimentando con lactancia materna exclusiva, es posible y se permite indicar una prescripción de hasta 1 kilogramo de producto al mes, en caso de que sea requerido. Por otro lado, para aquellos beneficiarios que tienen una lactancia materna predominante, se establece que puedan indicar en su prescripción la mitad de la cantidad establecida en este anexo 4 que les mostraré a continuación. Y por otro lado, obviamente,
Para aquellos lactantes con una alimentación exclusiva con fórmula láctea, se puede indicar la totalidad de fórmula láctea indicada en este anexo 4, en donde disponemos de esta estimación referencial de volumen de fórmula láctea, tanto diaria y mensual, de manera sugerente, para que puedan hacer sus prescripciones según el ciclo etario en el cual se encuentre cada caso. En cuanto a... es importante mencionar que para la continuidad de la entrega de los alimentos para esta población, que deben hacer un retiro mensual, la principal indicación y prescripción debe ser idealmente emitida por el profesional que realiza el control policlínico de la NEO desde nivel secundario, según su esquema ministerial. Sin embargo, este protocolo establece como manera excepcional que en aquellos casos en donde eh, el beneficiario se encuentre realizando alguna atención, ya sea algún control o alguna clínica o atención de lactancia materna en su centro de atención primaria, y el profesional que esté realizando esta atención detecte la necesidad de actualizar la prescripción alimentaria para este caso, el profesional de APS, ya sea médico, matrona, enfermera o nutricionista, puede realizar la emisión del formulario para actualizar la prescripción alimentaria en caso de que sea pertinente y hacer una entrega adecuada de alimentos para este beneficiario, adecuándose a su nueva prescripción, la cual obviamente debe ser comunicada e informada con sus equipos referentes de Seremi de Servicio de Salud, también comunicando a el profesional médico que está realizando los controles en su policlínico de sus establecimientos hospitalarios o en clínica, para tener un adecuado seguimiento de cada caso y que la información sea comunicada pertinentemente en caso de que haya que realizar alguna modificación en su prescripción. Ahora, en cuanto al egreso de este subprograma, los criterios están establecidos, están, como los ven acá, el cumplimiento de la edad de término de cobertura del subprograma, es decir, a los 12 meses cumplidos de edad corregida, donde pasa a ser beneficiario ya de PENAC básico. Por otro lado, otro criterio de egreso es obviamente el fallecimiento del beneficiario, y también para aquellos casos, como les mencioné anteriormente, que de beneficiarios que pasan o ingresan a otro subprograma, como lo pueden ser el subprograma PENAC-APLB de alergia a la proteína de la leche de vaca, o el subprograma PENAC-EIM de errores innatos del metabolismo, en donde pasan a ser beneficiarios de este subprograma y dejan de ser beneficiarios en estos casos de PENAC prematuro en caso de que lo hayan sido. Y finalmente, y uno de los puntos más importantes o ideales que motivos de egreso por los cuales podría tenerse en estos casos, es de una instauración completa, una recuperación completa de la alimentación exclusiva con leche humana, en donde ahí radica la importancia de mantener el seguimiento mediante las consultas y clínicas de lactancia para aquellos casos en donde tal vez se pueda incorporar una lactancia materna exclusiva, ya pueden hacer el egreso de este subprograma. Ahora, ¿cuándo comienzan estos cambios? Una vez que el protocolo tenga su resolución exenta que lo aprueba, lo cual ya ocurrió, y ahora solamente debe informarse ya a sus establecimientos y debe llegar esta información a sus referentes de Seremi de Servicio de Salud. Por otro lado, se menciona esta implementación mediante la información por oficio, en donde en este oficio se indica un periodo de marcha blanca con un plazo máximo de 90 días para la incorporación total de su implementación.
en donde durante este periodo vamos a indicar esta marcha progresiva para que puedan ajustarse, hacer también de manera local las reuniones con sus equipos, con sus referentes de la red hospitalaria y de la red APS, y mantener también una constante, digamos, orientación, capacitación e información posterior también a estos ciclos de webinar para sus equipos, y que dispongan de toda la información posible y que puedan aclarar también todas sus dudas. Esto será informado obviamente desde nivel central a sus distintos referentes de programas alimentarios, de Seremi de Salud y de Servicio de Salud, para que dispongan la información, y en donde también ustedes podrán hacer sus consultas de manera centralizada. Y bueno, eso es lo que yo les quería presentar en cuanto a esta implementación de este protocolo. Si es que vamos a darle ahora el pase a la doctora Bernal. ¿Está por ahí? Sí. Ya, doctora, puede colocar su presentación para que ya pueda presentar. Hola, muy buenos días. Agradezco a Rodolfo y a Almizal que me hayan invitado para compartir con ustedes algunos de estas ideas y un poco analizar cuáles son los fundamentos del cambio del PENAC prematuro. Nos parece muy importante, este es un tema que lo hemos trabajado desde hace muchísimo tiempo, así que estoy muy agradecida y al final, como dice Rodolfo, vamos a contestar todas las preguntas que nos alcance el tiempo, pero siempre vamos a estar disponibles para las preguntas que requieran y para repetir los seminarios que sean necesarios para que todos puedan entender y poder manejar este programa que parece complicado al comienzo, pero después uno se va dando cuenta que es bastante lógico según los fundamentos. Lo primero que quiero decir es como un poco ver cuál es la situación actual en términos de nutrición del prematuro. Y en el fondo reforzando cuáles son los fundamentos para este cambio. Todos sabemos que lo determinante para un adecuado desarrollo de un niño o niña es, entre otras cosas, pero lo determinante es la nutrición fetal y la nutrición de los 2 primeros años. Lo que se ha llamado la nutrición de los 1000 días en la vida de un niño. Y esto no solo es importante para el desarrollo, sino que también porque de alguna manera condiciona enfermedades crónicas del adulto, como son enfermedades metabólicas, como diabetes o insulinoresistencia, sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial y otras. Por lo tanto, tenemos en nuestra mano una herramienta que es fundamental para, de alguna manera, ir mejorando la calidad de vida de nuestros niños, futuros adultos y de edad de tercera edad. Ahora, ¿qué sabemos de esto? Se sabe por muchos estudios que en los niños de término, los niños y niñas sanos, el crecimiento acelerado en el primer periodo es un factor de riesgo para tener sobrepeso u obesidad después en edad de adolescencia o más adulta. Pero esto no estaba claro respecto de los prematuros. Siempre, por mucho tiempo, manejamos el concepto de que el prematuro era un niño que crecía no muy bien, que era más chiquitito, que era más flaquito, y esto es realmente cierto para los niños muy pequeños, menores de 1000 gramos, para los niños que han tenido mucha patología. Sin embargo, ya están apareciendo estudios desde algunos años, y hoy día apareció uno clave, hoy día me refiero en enero de este año, en que muestra claramente cómo en el caso de los prematuros también este crecimiento acelerado durante la etapa intrahospitalaria o entre el alta y los 2 años de vida también está condicionando un mayor riesgo de sobrepeso o obesidad. Y interesantemente, el crecimiento en talla
es un factor protector. El crecimiento en talla, fundamentalmente durante el periodo intrahospitalario, es un factor protector de sobrepeso y obesidad posterior. El crecimiento en talla se ha considerado que es un crecimiento como muy adecuado, de muy buena calidad, porque se ha relacionado con el desarrollo, el neurodesarrollo y los beneficios y las ventajas que esto trae. Pero además entonces hoy día se está uniendo a el desarrollo, o sea, a la protección de alguna manera o disminución del riesgo de sobrepeso obesidad en posterior. Ahora, eso es en el extranjero. ¿Qué está pasando con nosotros? Aquí hay muy rápido, porque no tenemos tanto tiempo, pero solamente para mostrar, nosotros el PENAC prematuro se está implementando ya desde el año 2003 y el año 2005, diríamos, se implementó completamente. Hemos hecho 3 evaluaciones, una evaluación en el periodo pre-implementación, del año 2002-2003, otra después que lo implementamos, y por último, en el año 2011-12, que es la última evaluación. Estas evaluaciones comprenden 2 o 3 años porque los niños se siguen hasta los 2 años. Y lo que vemos acá, muy sucintamente, aquí están los datos solamente desde el alta, no el alta, perdón, desde las 40 semanas, o sea, desde el niño que nace. Y si ustedes ven, en los 2 periodos previos y el último periodo, el salto que tenemos en peso a las 40 semanas, y lo mismo ocurre en talla, y sobre todo en talla. ¿Cómo ha cambiado? Estos son puntajes Z de peso y puntajes Z de talla edad, en estos grupos de niños, son 5 centros, son muchos niños, más de 1000, y muestran claramente esta mejora en el crecimiento en peso y en talla esto refleja un poco durante el periodo intrahospitalario, porque a las 40 semanas ya estamos hay un gap grande, hay un cambio grande de los puntajes Z, con que parten los niños desde la 40 semana corregida en adelante. Y si ustedes ven cómo la curva se va de a poquito homologando y casi a los 18 meses, que en el último punto está prácticamente parecida con las evaluaciones de los periodos previos. Entonces, solamente para mostrar que hemos ido cambiando el perfil, que gracias a toda la implementación neonatal y a toda la nueva mirada de cómo alimentamos a los niños en los últimos décadas, o quizás un poco más, ha cambiado el estado nutricional, y estos niños se alimentan mucho mejor y egresan mejor desde el punto nutricional a la vida. Voy a mostrar en forma muy sucinta, en una primera etapa, cuál es el cambio del PENAC, del nuevo PENAC, y después vamos a entrar vamos a ahondar o vamos a ampliar cada uno de los puntos. Como decía el Rodolfo, lo más importante para nosotros es que estos niños se alimenten con leche materna, ojalá exclusiva. Es muy difícil, saben ustedes que están mucho tiempo hospitalizados y la lactancia pasa por bastantes hitos que pueden ser a veces complicados, y por lo tanto el porcentaje de niños que egresan con lactancia materna exclusiva no es muy alto. Yo diría 35%, pero en los centros en que hay banco de leche, que fundamentalmente es el Sótero, es mucho mayor, 60-70%. Así que es algo que uno tiene que trabajar. Bueno, ese grupo de niños que nos interesa mucho que se mantenga, cuando son menores de 1500 gramos, independientemente que le da gestacional, pero menores de 1500 gramos, se requiere fortificarlo. ¿Y por qué? Porque sabemos que la leche materna, que tiene miles de propiedades biológicas y no vamos a analizar aquí, tiene algunas limitaciones en nutrientes, fundamentalmente proteínas y algunos minerales. Por lo tanto, vamos a ampliar después cómo lo vamos a hacer, pero la idea es que el menor de 1500 gramos debiera fortificarse, siempre y cuando esté con lactancia materna exclusiva, y esto es más del 90%, porque si el niño recibe alguna fórmula, ya se está fortificando de esa manera.
De modo que el concepto quiero que esté súper claro. Lactancia materna exclusiva, más del 90%, uno debiera pensar en que tenemos que fortificar ese niño y vamos a ver cuánto tiempo y cómo. El segundo grupo, los prematuros mayores de 1500 gramos. Y vamos a explicar por qué 1500 gramos el corte. Esos niños deberían tener fórmula exclusiva, que están con fórmula exclusiva mixta, no están con lactancia materna exclusiva. Aquí ya estamos conversando de los niños con fórmula, de alguna manera, exclusiva o mixta. Debieran recibir esa fórmula hasta las 40 semanas. Y después de las 40 semanas, deberían recibir fórmula de inicio. Y vamos a ver el detalle. El tercer grupo, los niños prematuros que pesan al nacer entre 1000 y 1500 y que están con fórmula exclusiva mixta. Ese niño debería recibir fórmula de prematuro hasta los 3 meses y después continuar con una fórmula de inicio. El grupo 4 es el grupo de niños más pequeños, con menos de 1000 gramos de peso de nacimiento y que naturalmente, de nuevo, están recibiendo fórmula exclusiva mixta, y ese prematuro debiera recibir fórmula de prematuro hasta los 6 meses, y a los 6 meses, si es que se dan las condiciones que vamos a conversar, cambiar a fórmula de inicio en adelante. Ahora, un cuento aparte, el grupo de niños que tienen una displasia broncopulmonar severa o están desnutridos por otras causas, que probablemente esos niños van a requerir fórmula prematuro hasta los 12 meses, según la evolución que tengan. Y aquí la flexibilidad de no cortar en una edad determinada, sino que mirar cómo es el niño, cómo está evolucionando el niño, para dar la indicación de la fórmula que va a recibir. Por lo tanto, el primer concepto que cambia aquí y que quiero que lo integren muy bien es que, uno, los niños que están con lactancia materna exclusiva le vamos a dar fortificación y vamos a tener solo dos fórmulas, la fórmula de prematuro y la fórmula de inicio, que es la misma fórmula que recibe el niño de término del PENAC universal. Vamos a tener 4 grupos, como ya mencionaba, según el peso de nacimiento, porque es más fácil. Hacer esto por edad gestacional se nos complica muchísimo. Hacerlo por peso, ese es un registro que siempre está en todos los niños, que las mamás lo saben y que es fácil de manejar. Los niños mayores de 1500, vamos a tener el grupo de los entre 1000 y 1500 y el grupo menor de 1000. Y por último, el niño que tiene una patología o una condición distinta, como la displasia, la desnutrición, podrán haber algunas otras. Y el otro aspecto es según cuánta lactancia materna esté recibiendo el niño. Cuando es exclusiva, en general es fácil, el niño solo toma pecho. En cambio, cuando la lactancia materna es predominante o la fórmula es predominante, ya hay que entrar a mirar cómo vamos a evaluar esta situación. Uno puede hacerlo y cuando se van de alta en el intrahospitalario, egresan, uno puede medir cuánto volumen o estimar cuánto volumen produce esa mamá y según eso hacer la indicación o saber si esa niña está recibiendo leche materna predominante, más del 50%, o está recibiendo fórmula predominante. La otra forma es el número de mamaderas al día, que también uno pudiera hacer una estimación. Esto es importante porque si a una mamá que está con lactancia materna predominante le damos 4 kilos de leche, no quiero que se vea tentada ni a aumentar el aporte de fórmula, ni a entregar el producto con otros fines. Entonces, creo que esto es un detalle que es bien importante que lo considere. Y aquí está más aterrizado lo que comentaba. Estamos hablando de niños que están recibiendo fórmula predominante o fórmula exclusiva. Y los niños más grandes, que pesan más de 1500, dijimos que le vamos a dar hasta el alta, desde el alta hasta las 40 semanas, fórmula prematuro. Y a las 40 semanas los vamos a evaluar. ¿Y qué vamos a evaluar? Por PCDA.
de nuevo, porque es muy fácil. Vamos a tener las curvas en el poli y vamos a poder acceder a ellas fácilmente. Si el peso de edad es mayor que +1, ese niño va a recibir fórmula de inicio. Pero si el peso de edad es menor que +1, yo quiero que aquí recalcarlo, el niño va a seguir con fórmula de prematuro y vamos a reevaluarlo al mes. Esto es distinto a lo que vamos a hacer en los siguientes y voy a conversar después por qué. El grupo de niños entre 1000 y 1500 gramos va a recibir fórmula de prematuro desde el alta hasta los 3 meses, un poco más de tiempo. Y a los 3 meses, de nuevo, lo voy a evaluar como con peso de edad. Si ese niño tiene un peso de edad mayor que -1, vamos a darle fórmula de inicio. Pero si el niño tiene peso de edad menor que -1, o sea, está en riesgo, ese niño va a tener fórmula prematuro para recibir. Por último, tenemos el grupo de niños menores de 1000, los más pequeños, que van a recibir fórmula prematuro hasta los 6 meses. Y a los 6 meses le vamos a dar, lo vamos a evaluar por peso de edad. Si a los 6 meses tienen un peso de edad mayor que -1, entonces le vamos a dar fórmula de inicio. Sin embargo, si esos niños tienen un peso de edad a los 6 meses menor que -1, en riesgo de nutrición, vamos a seguir con fórmula prematuro y vamos a continuar evaluándolo en los siguientes. Ahora, ¿por qué esta diferencia entre el mayor de 1500 y el resto? Porque probablemente cuando entre el alta y las 40 semanas hay muy poco tiempo para que el niño recupere en forma adecuada el peso, y si nosotros ponemos el criterio de mayor de -1 que usamos en los otros casos para cambiar a fórmula de inicio, lo vamos a dejar muy al borde, muy borderline, y puede ser, muy probablemente, en el control siguiente ese niño nos pueda caer en el -1. Entonces, pensamos que este grupo tiene que protegerse un poco más, y de hecho, cuando hacemos el análisis, estos niños reciben por más tiempo fórmula de prematuro que las 40 semanas. Pero lo importante es que estemos evaluando cada caso, porque esa es la idea con esto. Como decíamos, el malnutrido con peso de edad menor que -1, o con displasia, que tiene restricción del aporte hídrico o tiene oxígeno dependencia, ese niño va a tener fórmula de prematuro mientras dure la condición. Voy a hacer entonces ahora, voy a mostrar rápidamente cuáles son los fundamentos. Y los fundamentos parten de las evaluaciones que hicimos, que comentaba al comienzo, de estos niños del PENAC. Estos niños que nacieron en el año 2011-2012, pero fueron evaluados por edad corregida hasta los 2 años. Este es un estudio retrospectivo en 5 unidades neonatales, y acá vemos en promedio, no quiero detenerme en esto, el peso de nacimiento, 1272, fueron casi, 700 niños, los que teníamos los datos completos, y aquí están los datos en general. ¿Qué vimos con estos niños? Lo que hicimos fue evaluar a los 24 meses por puntaje Z de índice de masa corporal. Y los separamos en los niños que tenían un ZIMC normal, más o menos 1, alto, que era mayor de 1, o bajo, menor de -1. Y ustedes ven acá los niños con ZIMC normal, esto es, hicimos el corte a las 24 horas y a las 24 meses, y los miramos retrospectivamente cómo era el comportamiento o la evolución de su ZIMC desde que nacieron. Estos son 40 semanas de edad corregida. Acá están, en verde, vemos que los niños normales, afortunadamente, disculpen,
me están haciendo mucho ruido en la casa. Disculpen. Bueno, estos niños afortunadamente fue el grupo más importante, casi el 65% de estos niños tuvieron un puntaje Z de IMC eutrófico, normal, a los 24 meses de edad corregida. Pero encontramos un grupo que tenía, ustedes lo ven aquí en lila, que tiene un ZIMC mayor que 1, o sea, dijimos malnutrición por exceso. Y esto es casi un 18%, un poquito más de un 18%. Y pasó lo mismo, pero con el -1, un grupo de casi un 17% que tenía un malnutrición por déficit. Y si ustedes se fijan, desde el comienzo estos niños tenían significativamente un ZIMC diferente. Cada grupo tenía un ZIMC diferente en esta diapositiva que les estoy mostrando. Diferente significativamente, o sea, de tener un P de 0,00, o sea, claramente eran muy distintos su comportamiento. Y la pregunta fue, ¿cómo podemos distinguir los niños que van a ir a una malnutrición por exceso, o van a ser eutróficos, o una malnutrición por déficit? Hicimos entonces un modelo logístico multivariado ajustado. Y lo que nos salió para un puntaje Z para malnutrición por exceso, o sea, mayor de 1, es que los niños que tenían un peso de nacimiento mayor de 1.460 gramos, para hacerlo fácil, 1.500, y ahí está el corte, tenían ahí un riesgo, pero absolutamente significativo de malnutrición por exceso a los 24 meses. Ahí está el OR y el intervalo de confianza, que es súper amplio. Miramos velocidad de crecimiento, no nos dio significativo, y el ser displásico tampoco. Y el otro punto que nos dio es el puntaje ZDMC a los 6 meses, que tenía que ser mayor de 1.6. Pero eso es a los 6 meses. También es bueno considerarlo. Pero al nacer ya teníamos un indicador que era importante de mayor riesgo de malnutrición por exceso. Hicimos lo mismo para la malnutrición por déficit y nuevamente nos dio que el peso de nacimiento menor de 1.000 era categóricamente un factor de mayor riesgo de desnutrición, llamemos, con un OR y con un intervalo de confianza muy amplio. O sea, claramente era así. Y lo otro que salió significativo es el puntaje Z de IMC menor de menos 0,75 a los 6 meses. O sea, seguirlos con puntaje Z de IMC también nos permite mirar niños que tienen más riesgo, en este caso es a los 6 meses. Entonces, los valores de corte que se asocian a más riesgo de nutrición fueron, en el exceso, el peso de nacimiento mayor de 1.500, y como decíamos, el ZIMC a los 6 meses mayor de 1.6. Y malnutrición por déficit, a los 2 años, el peso de nacimiento menor de 1.000, y el ZIMC menor de menos 0,75 a los 6 meses. Y esto es la razón por qué hicimos los cortes de los grupos en 1.500 y en menor de 1.000. Pero en la evaluación que les estoy mostrando de nuestro penal prematuro, también hicimos consideramos esta otra situación. Ahora los estamos mirando a los niños desde que nacen. Entonces fijamos 3 puntos importantes: el nacimiento, el momento del alta y las 40 semanas de edad corregida. Entonces vimos cómo se comportaban desde el punto de vista de su peso, según las curvas de Fenton aquí, si eran adecuados o eran pequeños en estos 3 puntos que mencionaba. Si el niño nacía adecuado y que se mantenía adecuado al alta y era adecuado a las 40 semanas, tenemos la curva en violeta, no sé si la ven bien, la curva en violeta,
ustedes se fijan que ese niño tiene, estos son puntajes Z-peso, hasta los 24 meses de la corregida, fíjense que va absolutamente sobre la media. El niño está corregido, está creciendo súper normal. Y lo mismo pasa con el niño que nace adecuado, pero que al alta se egresa desnutrido, probablemente tuvo alguna patología importante que ocurrió eso, o sea, un niño con malnutrición, pero que se recupera a las 40 semanas. También se demora un poquito más, pero tiene una curva de crecimiento bastante paralela a la curva de crecimiento normal medido en puntaje Z. Estos niños, uno podría pensar, no requieren fórmulas especiales, necesitan fórmula de inicio, y si está con fórmula, y por supuesto mucho mejor con leche materna. Afortunadamente el primer caso es bastante frecuente, es mucho más frecuente que los otros. Pero fíjense lo que ocurre con los niños que nacen PEG, en amarillo. Ese niño nace PEG, egresa habitualmente, los PEG egresan PEG porque no son capaces de recuperarse en el intrahospitalario y siguen PEG a las 40 semanas. Y fíjense la curva de peso de edad que tienen. Muy arrastrada, les cuesta subir el peso. Sabemos que los pequeños para la gestacional, los desnutridos intrauterinos tienen un crecimiento más lento, se va recuperando, pero hay que tener paciencia con ello. Y también lo que ocurre con el niño que nace adecuado, en verde, pero egresa PEG y a las 40 semanas sigue siendo PEG. Ese niño tiene un comportamiento también muy cercano al desnutrido intrauterino. Va creciendo, pero mucho más lentamente y significativamente distinto a los otros. Estos niños necesitan apoyo probablemente mucho más tiempo. O sea, uno no puede decir ya hasta los 3 meses, hasta los 6, no, porque esos niños, entonces tenemos que individualizarlo, y de ahí el tema de la flexibilización. Y aquí quiero mostrar la curva, ya mostramos la curva de la derecha de las pantallas, en que uno ve por puntaje Z y MC, los niños eutróficos, los con malnutrición por exceso y por déficit, y a la izquierda quiero mostrar el grupo de nuevo, los niños, ahora esto es desde que nacen, al alta y a las 40 semanas, las mismas curvas que mostramos, pero esto es la evolución del Z, peso, talla. El peso para la talla. Y de nuevo, recordando lo importante que es la talla en el crecimiento. Fíjense lo que pasa con los dos grupos más disminuidos, porque tenemos los grupos que son adecuados, sin desnutrición postnatal o con desnutrición recuperada, en violeta y en azul. Fíjense que el peso para la talla va bastante bien, incluso un poquito por sobre de la mediana de la referencia. Esos niños están súper bien. Sin embargo, fíjense lo que pasa con los niños que tienen desnutrición postnatal y desnutrición intrauterina, que son los dos que están en la parte más baja. Después del tercer mes, diría yo, estos niños, fíjense cómo va bajando el peso para la talla. Van disminuyendo. Estos niños, entonces, un poco comparar estas dos curvas nos sirve, no porque son lo mismo, sino que para reflexionar que después de los 3 meses hay un grupo de niños que sí van a requerir aportes especiales o fórmulas especiales en su nutrición, porque va decayendo el peso para la talla. Y no sabemos cuánto de esa falta de peso también puede contribuir en que restringamos la talla. Cuando nosotros miramos en el grupo de desnutridos ahora, fíjense en el grupo de desnutrición TZIMC, puntaje Z, fíjense cómo después del tercer mes, después del primer mes ya pasando al segundo, miren cómo va cayendo el ZIMC. O sea, claramente estos niños requieren un apoyo y tenemos que individualizarlo. Entonces no podemos decir ya, hasta los 3 meses le damos esta fórmula y después no podemos hacer eso. Sin embargo, pensando en que hay un grupo de niños que sí pueden tener sobrepeso, tampoco podemos darle fórmula prematuros a todos, porque empezamos a generar mayor riesgo metabólico en un grupo de niños
prematuros que ya tienen, per se, riesgos metabólicos por su condición de prematurez. Entonces, volviendo a lo que mencionábamos, en general, dijimos que los prematuros menores de 1.500 gramos que tenían lactancia materna exclusiva iban a fortificarse con fórmula prematuro, y vamos a comentar por qué. Los mayores de 1.500 que están con fórmula exclusiva mixta van a tener fórmula prematura hasta las 40 semanas, y si el peso de edad es mayor que +1, a las 40 semanas pasan a fórmula de inicio. Entre 1.000 y 1.500 van a recibir fórmula prematura hasta los 3 meses, pero y si el peso de edad es mayor que -1 a los 3 meses, van a pasar a fórmula de inicio. Y el grupo de niños menores de 1.000 que tienen o que están, obvio, con fórmula exclusiva o mixta, van a recibir fórmula prematura hasta los 6 meses, y desde los 6 meses, si tienen un peso de edad mayor que -1, van a recibir fórmula de inicio. Los prematuros con displasia severa y desnutrición, la fórmula prematuro la vamos a usar todo el tiempo que sea necesario, según su evolución. Pueden ser los 12 meses de corregir. Entonces, reflexiones más que observaciones. Fomentar y apoyar la lactancia materna en cada control. Esa es una tarea que nunca se nos puede olvidar, y sabemos que tenemos que ser catete, pero permanentemente. Minimizar al máximo el riesgo de malnutrición por déficit, porque eso trae consecuencias probablemente de desarrollo que no podemos obviar. Y reducir el riesgo de malnutrición por exceso en lo posible, porque de repente nos podemos quedar un poquito largos, pero nos interesa como primero que la malnutrición por déficit no vayamos a caer en eso. Vamos a evaluar con las curvas peso-edad y peso-talla, porque ya vimos que era importante. De repente el niño peso-edad puede estar bien, pero peso-talla se nos está cayendo, entonces no lo tenemos incorporado completamente, pero es algo que vamos a tener que ir avanzando en la medida que vayamos siendo más, individualizando mejor a cada niño para darle su mejor nutrición. Y por último, vamos a privilegiar los cambios en los polis de seguimiento, para que las personas de la atención primaria no carguen con tanto trabajo, porque puede ser de repente difícil tomar decisiones, y para la gente que está en el poliseguimiento, abocada fundamentalmente a estos niños prematuros, puede ser mucho más fácil tomar las decisiones de hacer los cambios. ¿Cómo vamos a hacer la fortificación con lactancia materna? Ya dijimos que tenía que ser el niño que tenía un porcentaje mayor de 90%, y entonces esas mamás que tienen una muy buena producción de leche materna pueden extraerse leche, y la idea es que se extraigan entre 10 o 30 ml de leche materna, y a eso le agreguen una medida de la fórmula de prematuros con la que contamos. Se bate bien para que no se formen grumos, y se la puede dar con mamadera o con jeringuilla. A veces sale fácil, porque sobre todo si el volumen es pequeñito, el niño puede recibir más fácil con una jeringuilla esto. Se lo puede dar antes o se lo puede dar después de amamantarlo. Por lo tanto, siempre va a tener un contenido, si se lo da antes, después va a amamantarse, va a tener un contenido de leche en el estómago, y por lo tanto eso va a ir diluyendo una concentración que para algunos puede ser un poco alta, porque son 10 ml, 30 ml es la dilución habitual, pero 10 ml puede ser poquito. Ahora, ¿por qué 10 ml de agua? Porque a veces hay mamás que no pueden sacarse ni una gota de leche. Bueno, solucionémoslo el tema, pero 10 ml nomás, no más que eso, de agua, lo mínimo para que se pueda diluir, o sea, se pueda hacer una formulación líquida que no tenga grumo. En general, si uno la bate bien, no tiene grumo. ¿Cuántas veces?
vamos a dar esta fortificación de 10 ml o de 30 ml de leche materna o de leche materna. 3 veces al día, ese es el aporte que da. O sea, uno más o menos va a decir, yo necesito que este niño aportarle 1 gramo, 2 gramos por kilo, pesa 2 kilos, bueno, 3 veces al día. Pero si el niño necesitamos aportarle más o pesa más, bueno, por 5 veces al día. Y con eso estamos aportando más de 3 gramos de proteína y esa cantidad de calorías, de calcio, de fósforo y de zinc. ¿Ya? Importante vigilar cómo está el nitrógeno ureico, porque eso nos va a dar un indicador de cómo está el nivel proteico, cómo están el fósforo, cómo están las fosfatas alcalinas. Y uno puede aumentar el aporte de proteína aumentando las veces que uno fortifica, y uno puede aumentar la cantidad de fósforo o de calcio dándole el calcio y el fósforo adicionalmente como un medicamento. ¿Ya? ¿Hasta cuándo fortificamos? Bueno, a las 40 semanas, a un mes, si tiene el niño crecimiento adecuado, se suspende la fortificación. Si el crecimiento es insuficiente, mantenemos la fortificación y volvemos a evaluar al mes o a los 3 meses. El niño menor de 1000 gramos, nos conviene fortificarlo hasta los 3 meses, aún con parámetros de crecimiento adecuado, porque estos niños tienen menos depósito y necesitan un poco más de aporte. Así que en el menor de 1000 recomendamos que la fortificación, incluso creciendo bien, sea hasta los 3 meses para mejorar depósito. Bueno, aquí están las recomendaciones nutricionales y esto es para que ustedes lo tengan con ustedes, porque aquí uno muchas veces pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones del prematuro? No son las mismas en el intrahospitalario que después del alta. Y ustedes fíjense cómo los aportes de proteína van disminuyendo, los aportes de calcio y fósforo también. Comparativamente tenemos los aportes de leche materna y los aportes en fórmula para que ustedes hagan un poco un cálculo de cómo es lo que necesitan. Considerar que de repente el niño está con fórmula predominante, por leche materna predominante, y según eso vamos a necesitar un poco más o no de fortificación. En esos niños es bueno tener, sobre todo si reciben más del 50% de leche materna, considerar, cuando uno evalúa los parámetros, si hay que agregar calcio, fósforo, o si no es óptimo el nitrógeno ureico. En general, debiéramos evaluar a los niños que están con lactancia materna exclusiva o predominante. Y, por ejemplo, el niño se evalúa con la evaluación hecha, pero al mes sería un momento y a los 3 meses podría ser otro momento que uno va evaluando, excepto casos en que uno necesita evaluar más seguido porque han tenido algún déficit que uno tiene que corregir. ¿Ya? Pero como un esquema general podría ser ese. Las definiciones operativas, vemos que el crecimiento adecuado, el peso de edad más menos 1, el riesgo de nutrición es el menor de menos 1, son definiciones que ustedes conocen: desnutrición, peso de edad menor de menos 2 y peso talla menor que menos 1. Nos ponemos un poquito más estrictos con peso talla. Malnutrición por exceso, mayor de más 1. Y en la displasia, lo hemos definido, porque esto es bien importante, no es displásico el niño que tiene oxígeno por 28 días. En realidad, lo que se correlaciona con un poco más de déficit de crecimiento o con consecuencias pulmonares cuando son niños, adultos, etc., es cuando el requerimiento de oxígeno es más de 36, después de las 36 semanas de edad corregida. O sea, esa es una definición de displasia broncopulmonar que nos permite ser más operativos para efectos de considerarlo como debemos manejar. Aquí está el flujograma, que es lo mismo que ya mencionamos. Esto va a estar en las carpetas. El niño menor de 1000, 1000 a 1500 y mayor de 1500. No lo voy a repetir porque es lo mismo, pero así está en este formato, está en sus carpetas donde van a estar las guías.
y lo mismo, el menor de 1000, y ahí están. La idea es que tengamos, y ojalá que esto lo implementemos, se pueda implementar las curvas de la OMS de peso de edad en los niños y en las niñas para que se facilite entonces la elección o la indicación de la fórmula. Lo mismo para el niño entre 1000 y 1500 y para el niño mayor de 1500. Acá están la composición de las fórmulas que han sido licitadas. De alguna manera por año van cambiando, pero esto para que tengan una idea gruesa. ¿Cuánto tiene el PREM 26 Alula que se licitó, etcétera? Uno tiene ahí una referencia. Vemos aquí que el nidal, si ustedes se fijan, no tenía DHA y araquidónico, y consideramos que esto es muy importante en todos los niños, pero sobre todo los prematuros, y entonces Nidal ahora está agregando, adicionando, no sé si las fórmulas que necesitamos, que licitamos de Nidal, tiene incorporado el DHA en este momento, porque ustedes saben, el laboratorio hace los cambios, pero a veces se demoran en que lleguen a las manos nuestras, porque los procesos, etcétera, y las cantidades que ellos ya tienen, etcétera. Pero la idea es que incluso el Nidal tenga DHA. Y esto es porque, y aquí está, ustedes saben, el DHA es un nutriente que es, primero, esencial, porque nosotros humanos no lo podemos sintetizar, y en general lo tenemos que tomar de otras fuentes, fundamentalmente pescado, y están basadas las recomendaciones en lo que aporta la leche materna, que es como mínimo 0,3% de las grasas aportadas, idealmente 0,5%. Estos datos no son tan fáciles y fueron obtenidos en un estudio no hace mucho, ahí está la referencia para el que quiera verlo, 2020, y entonces están un poco sacados de la leche materna, pero ustedes saben que la concentración de DHA en leche materna depende de la dieta de la madre. Y así tenemos que las madres que consumen mucho pescado pueden tener una concentración de DHA de 0,5% o 0,64%, lo que ocurre con las madres de países que comen mucho pescado, como Japón y muchos de esos países. Y por lo tanto es muy importante esta recomendación en las mamás, o el aporte como medicamento de estas cápsulas que hay de DHA también puede ser. Acá están los volúmenes y que por qué son 3 y 4,5. Estos volúmenes ya los mostró Rodolfo, esto está sacado del estudio. Nosotros miramos cuánto tomaban los niños y hicimos los cálculos, y por eso que 4,5 es el máximo, porque después ya el niño ya no puede tomar, no solo no puede tomar más en volumen, sino que además probablemente uno tiene que evaluar qué está pasando si hay algún niño que tiene requerimientos mayores que eso. Y después cuando de los 6 meses, 7 meses, cuando ya los sólidos están bien incorporados, el aporte baja de nuevo a 3 kilos. Y acá está lo que les comentaba, la estimación de fórmula de prematuro en estos niños, y si ustedes se fijan, en los mayores de 1500, el 100% es hasta la 40 semanas, pero hasta un 60% está hasta los 3 meses. O sea, por eso que nosotros tenemos que tener esa evaluación del mayor que más uno para hacer el cambio de fórmula de inicio a las 40 semanas, para que los niños no vayan a caerse de nuevo en -1, habiendo estado muy al borde de la normalidad. Y lo mismo pasa con los otros niños. Fíjense que los 1000, hasta los 6 meses, por supuesto el 100%, pero un grupo que no es despreciable, casi el 50%, está con fórmula hasta los 12 meses. O sea, de nuevo, insisto que la flexibilidad es muy importante para poder dar la mejor nutrición a estos niños. Y con esto termino, y bueno, estamos recibiendo las preguntas. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven este programa?
la idea es siempre apoyarlos, como decía Rodolfo también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su presentación, que era súper importante para nosotros incorporarla en esta sesión de webinar, ya que incorpora toda esta parte clínica del por qué y cómo, cuándo dar fórmula de prematuro, fórmula de inicio, así como también en qué casos con lactancia materna exclusiva, suplementar y de qué forma. Así que desde ya muchas gracias por su presentación. Y antes de pasar a las consultas, recordarle a todos nuestros participantes que vamos a disponer de la grabación primero de este webinar, una vez que nos llegue el video para poder cargarlo al canal de Hospital Digital para que ustedes puedan tener acceso a través de YouTube cuando puedan y quieran revisarlo. Y por otro lado, también vamos a disponer de nuestras presentaciones en la página de la DIPOL, una vez cargadas para que ya puedan tenerlas en su poder y que puedan revisarla con mayor detención, ya que sabemos que muchos de ustedes que están como participantes en conexión de repente están con otras funciones o a veces están como viendo otras cosas y en caso de que se les haya ido algún detalle, obviamente puedan disponer con esta información de la mejor manera posible. ¿Ya? Así que vamos a revisar las preguntas. em, Muchas de las preguntas me fijé que fueron realizándose mientras estaba dando la presentación y hay algunas cosas que la doctora fue ya mencionando. Así que de todas maneras vamos a tratar de ver todas las consultas que se están realizando para que no queden dudas sobre esto. Respecto a la modificación de la edad de la población beneficiaria, menores de un año corregida, cuando se menciona sobre la leche purita fortificada, actualmente purita más pro 1, se refiere a que antes se realizaba la incorporación desde los 6 meses de edad corregida. Mi consulta es confirmar si efectivamente se refiere a eso. Sí, se refiere a eso. Nuestro beneficiario en PENAC prematuro se considera hasta los 11 meses 29 días. Posterior a eso pasa a ser beneficiario de PENAC básico, al igual que todos los lactantes. Esa es la confirmación de esta consulta. Pregunta si que enviará la presentación a los correos. No, no tenemos los correos de todos, pero sí vamos a disponerla de los en el Hospital Digital y en nuestra página para que puedan disponer. Consultan aquellos usuarios que lleguen a retirar productos sin formulario emitido, entendiendo que el usuario va a reclamar y no va a querer volver en otra ocasión. ¿Va a querer dejar algún reclamo? Eh, bueno, me imagino que así, por eso el formulario se considera desde su vigencia con el último control en la fecha que está establecido en ese formulario. Y también el protocolo establece de manera excepcional, en el caso de que por algún motivo no se haya podido realizar algún control a nivel secundario, y esté realizándose el retiro y en ese momento se puede hacer una consulta o clínica de lactancia para evaluar el caso y se requiera una actualización, en ese momento el profesional de APS podría realizar el formulario de manera excepcional con el objetivo de no entorpecer la alimentación del lactante prematuro. Si llegan formularios incompletos, ¿qué es lo que sucede? Eh, bueno, como se menciona en el protocolo, la incompletitud del formulario es un motivo de no ingreso y de al programa y que permite la no entrega del producto. Por eso, cuando detecten situaciones de este tipo, es de suma importancia informar a los referentes de programa alimentario, de Ceremi y de Servicio de Salud para que se vea cada caso al ver el por qué no está completo este formulario, con el objetivo de disponer de esta información completa
para dejar así de correcta manera el registro y la incorporación y que se pueda entregar correctamente la fórmula que se indica. Pero ahí el protocolo establece claramente que en caso de que haya formularios incompletos, que no se permite la entrega de los alimentos. Por eso, con el objetivo de no entorpecer la alimentación del lactante, es de suma importancia que estos casos sean informados y evaluados también en conjunto con sus referentes de programas alimentarios. Vamos a otra consulta. Consultan en caso de que un paciente cambie su condición de lactancia, por ejemplo, que pase de lactancia mixta a fórmula exclusiva. ¿Existe algún formulario de cambio de indicación y quién debe emitir este cambio? No hay un formulario de cambio de indicación, sino que se utiliza el mismo formulario anexo 5, el Mm. formulario de prescripción, ya que ahí pueden hacer la actualización de este formulario, el cual debe ser llenado por el profesional que realiza la atención en el policlínico de nivel secundario. Y en caso excepcional, como lo mencioné anteriormente, que en el centro de APS, mediante algún control o alguna consulta o clínica de lactancia, este profesional detecta esta necesidad, puede hacer el formulario en ese momento y hacer la prescripción que requiere el beneficiario. Rodolfo, Sí, para ir matizando voy a contestar unas pocas que están más abajo, porque que son de también como más clínica. ¿Te sí, por parece? favor. Sí, sí, sí. Dice, a partir de los 6 meses de edad corregida de un prematuro sin displasia, se entregará sí o sí fórmula de inicio. Bueno, eso es lo que queremos cambiar. Acuérdense que eso era antes, o sea, nosotros por la edad decíamos hasta los 6 meses hacemos tal cosa y entregamos tal otra. Hoy día no es así. Ese niño de los 6 meses no tiene displasia, ok, pero pesa menos de 1000 gramos, ese niño tiene un peso de edad menor de -1, entonces va a seguir con fórmula prematuro. Precisamente lo que tenemos que evaluar antes de cambiarnos a la fórmula de inicio es si ese niño está correctamente nutrido, según los parámetros que mencionamos. Y ahí entonces se va a cambiar, y si no, va a seguir completamente con fórmula prematura. Ahora, hay otra pregunta que dice la fórmula láctea a prescribir, ya sea fórmula de inicio o fórmula de prematuro. ¿De qué dependerá? Bueno, entonces hay que mirar de nuevo cuáles eran las indicaciones. Acuérdense, el mayor de 1500 va a recibir hasta las 40 semanas, entre 1000 y 1500 hasta los 3 meses, con las condiciones que mencionamos. ¿Ya? O sea, todos desde el alta van a recibir fórmula prematuro. ¿Hasta cuándo la van a recibir? Va a depender si tiene más de 1500 y cumple este criterio de las 40 semanas con un peso de edad mayor de +1. Entre 1500, no voy a repetir de nuevo, lo pueden mirar en la presentación que va a quedar para ustedes. Pero, para hacerlo fácil, todos egresan con fórmula prematuro y se va entregando fórmula de inicio si cumple las condiciones de nutrición que mencionamos y en el tiempo que corresponde a su grupo de edad de nacimiento, de peso de nacimiento, perdón. Aquí dice, en niños con lactancia materna exclusiva, ¿qué criterio se considerará para decir que requiere fortificación y la indicación de 1 kilo? Todos los niños que egresan con lactancia materna exclusiva, que pesan menos de 1500 gramos al nacer, todos se van a fortificar. Todos los niños. Ahora, si pesan más de 1500 al nacer, probablemente vamos a considerar cuál es su condición. ¿Ese niño tuvo una desnutrición postnatal o no? ¿Está creciendo bien? ¿La mamá produce buena cantidad de leche? Entonces, a lo mejor lo vamos a observar, no va a necesitar fortificarlo y lo vamos a seguir. Pero todos los menores de 1500, para que sea fácil, todos los niños menores de 1500 gramos al nacer, que se alimentan con lactancia materna exclusiva, van a fortificarse. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sepamos que estén creciendo bien, hasta las 40 semanas,
hasta el primer mes o un poquito más, dependiendo de cómo evoluciona. ¿Ya? A ver si hay otra por aquí. Y ya. ¿Cuánto falta para contar con la resolución firmada? Le doy el pase a Rodolfo. Sí, bueno, comentarles la resolución, ya la tenemos. Así que ya ahora en esta semana se está emitiendo el ordinario informativo para que ya puedan disponer de la información. Así que ya tenemos con el número la resolución. Me preguntan si pueden compartir el estudio o la fuente de este. No sé si se refieren al de comienzo. Voy a mandar la referencia, y el nuestro, el que publicamos en la Sociedad Chilena de Pediatría, sale la referencia en la diapositiva, así que lo pueden sacar de ahí. Súper. Lo otro, el otro, bueno, sigue tú un poco. Sigo. Consulta si los formularios mensualmente serán completados únicamente por el nivel secundario. En casos excepcionales, como cambio de indicación, ¿se podrá hacer a nivel primario? Sí, se lo mencioné anteriormente. En casos excepcionales, este protocolo menciona esta posibilidad en caso de que quieran que el lactante requiera una actualización de su prescripción, en donde debe ser posterior a algún control, alguna consulta o clínica de lactancia realizada, y el profesional que se permite que realice esta prescripción a nivel primario puede ser médico, puede ser matrona, puede ser enfermera, enfermero, y también nutricionista que realizan precisamente estas atenciones. Aquí hay una que me interesa responder, que dice: ¿qué sucede si la normativa dice que hasta los 12 meses da corregida, pero un médico da la indicación de continuar con fórmula de prematuros posterior al año? ¿Se respeta la normativa o la indicación médica? El programa considera la entrega de fórmula de prematuro hasta los 12 meses de edad corregida, no más. Y por lo tanto, la indicación del médico tendrá que obviarse en términos de que no se puede, porque el programa es hasta ese momento. Y bueno, el médico tendrá que ver por qué y qué cosa, porque recuerden que a esa edad el niño ya está comiendo sólido, y por lo tanto los sólidos, que pasan a ser como el 50% de la dieta, también son una forma de poder evaluar, probablemente misopita o qué sé yo. Hay que evaluar ese niño porque requiere más tiempo, pero no es la solución dar fórmula de prematuro más allá de los 12 meses de edad corregida. Así que no, no corresponde. Seguimos. Bueno, hay algunas consultas que ya han sido contestadas y estamos tratando de buscar otras consultas nuevas para que podamos responder. Consultan, doctora, bueno, hay algunas dudas con respecto a los indicadores cuando son pesos de edad más o menos, las que, bueno, pueden haber como algunas dudas específicas de cada caso. Me parece que disponiendo de la presentación ahí del esquema, podrían ya aclarar esas dudas, porque como vimos en la presentación, eran distintos tipos de casos según también el rango etario en el cual se encontraban, eh, para que puedan dar solución a esta parte de las dudas con respecto a esa área. Consultan, bueno, esto también ya lo vimos. Acá, esta también me parece súper buena. Dice: se indicó la información nutricional de la fortificación con fórmula de prematuros de agua o de leche materna, pero mi consulta es si ese aporte se considera usando agua o leche materna. Muy bien, me gustó, me encantó la pregunta. Y se considera usando agua. O sea, si tú le pones 30 ml de leche materna, hay que considerar los aportes
que tiene la leche materna en esos 30 ml. Así que va a subir un poquito. Lo hicimos así porque era más fácil con la cosa del agua, porque la leche materna no solo tiene variabilidad, sino que los aportes son entre 10 y 30, pueden ser 20, 25, 15, o sea, todas las anteriores en ese rango. Por lo tanto, hay que agregarle el aporte de la leche materna, por supuesto. Seguimos. Bueno, la doctora, usted lo mencionó con respecto a la displasia broncopulmonar, si es que condiciona el tipo de fórmula o si es que es por estado nutricional. Eh, bueno, ahí estaba establecido en su presentación y también lo aclaró. Claro, en el fondo es el estado nutricional, ¿ah? Porque si ese niño, porque en el fondo el, la displasia broncopulmonar severa condiciona un estado nutricional que de riesgo de desnutrición, y esa va a ser la condición. Pero si tú tienes un displásico que, con displasia broncopulmonar, que está súper bien, que tiene buen peso y que está creciendo perfecto, no, no hay problema. ¿Ah? O sea, la displasia no, es la condición de desnutrición la que se considera para la indicación de la fórmula. Em, Seguimos. Bueno, consultan. ¿La fórmula estará disponible en todos los establecimientos, solo los establecimientos de alta complejidad donde están las unidades neonatales? Las fórmulas están disponibles en los centros de APS, por si acaso. Los centros de atención primaria son quienes reciben los stocks de fórmula disponibles. En este caso, eh, la inf- eh, las fórmulas genéricas, tanto para fórmula de prematuro y fórmula de inicio, para poder entregar. Previo al alta, los centros hospitalarios también disponen obviamente de su fórmula y son ellos ahí quien en la parte hospitalaria disponen de la alimentación. Así que esta alimentación, como les decía, está disponible en el centro APS. Aquí se habla de si el estado nutricional del prematuro es menor de -1 o mayor de +1, pero si el niño está con estado nutricional normal, bueno, si está con estado nutricional normal, va a seguir con lo que le corresponde, si es el menor de -1 para cambiar, o mayor de -1 para cambiar, ¿se entiende? No, no sé si se entendió, pero es el cambio, es lo que se especifica ahí, es para el cambio. Vas a cambiar con el mayor de menos, pero mayor de +1, vas a cambiar a fórmula de inicio. Y si no tiene mayor de -1, vas a seguir con la fórmula de prematuro. Lo mismo en el prematuro, el menor de -1. Vas a cambiar en lo que corresponde. Es el cambio lo que se está especificando con esa simbología. Exacto. Em, bueno, consultan tal vez un poco similar, como la entrega es mensual, pero sin embargo los controles a nivel secundario no se realizan de manera mensual. El formulario puede ser válido por más de un mes en la bodega de entrega de alimentos. Me refiero a que si el menor tiene 2 meses de edad corregida y presenta control APS con enfermería, durante ese mes no se pide el formulario de nivel secundario. Exactamente, el formulario tiene en su recuadro de fecha de próximo control, que es la fecha a la cual está válida, hasta cuándo está válida la entrega de alimentos, sabiendo que hay control, hay periodos donde no hay un control mensual a nivel secundario, pero sí hay controles en el centro de atención primaria. Por eso de suma importancia ver de cada caso si es que se requiere alguna actualización del formulario. Esto se puede hacer en el centro de APS y si no, nos podemos mantener por el formulario que se mantiene vigente según el último control y la fecha que está establecida. Aquí Eh, hay una pregunta de si desde el nivel secundario llega el paciente con, con el formulario para retiro y aún no tiene fecha de alta, ¿le entrego el alimento? Sí,
Sí, porque la idea, lo que nos pasa es que vamos a dar de alta al niño y resulta que la mamá no tiene cómo alimentarlo porque no tiene formulario, es viernes, ya no puede hasta el lunes y nosotros nos complicamos. Entonces, la idea es que el niño, cuando llegue a la casa, tenga la fórmula, tenga el alimento para que pueda seguirse alimentando. ¿Se fija? Ahora, esto no va a ser 2 meses antes, va a ser probablemente unos días antes, una Hasta 2 días. semana antes, ya, 1 o 2 días antes, Ujú. pero no, pero obvio que sí. Así que muy importante la pregunta. Sí, súper bueno, como le decía la doctora, esa pregunta que también se me olvidó mencionar. Se permite, según lo establece este protocolo, hasta 48 horas antes del alta, precisamente por estas situaciones, considerando que a veces puede darse el alta un día viernes, pasando todo el fin de semana, no podría quedar sin alimentación el lactante, sabiendo que también hay muchos casos en zonas también como un poco más rurales, en donde de estas comunas rurales van hacia comunas más centrales, ciudades más centrales a realizar los controles a nivel secundario. Obviamente por los temas de los tiempos de distancia también se permite esta posibilidad de entregar hasta 48 horas antes del alta. Em, Acá, ¿desde cuándo empieza esta implementación? Contesta bueno, la por sí. Rodolfo. Esta implementación ya comienza desde ahora, ahora que ya tenemos el número de resolución exenta, podemos ya con la incorporación, podemos comenzar ya con estos cambios. Tenemos un pequeño periodo en donde esta tramitación del oficio informativo puede que tome unos días, la cual obviamente no va a ser mucho, pero ahora ya con la obtención del protocolo con su resolución exenta, ya comienza su disponibilidad para funcionar, así que ya podemos comenzar a realizar estos cambios y dándole la celeridad para que les pueda llegar el oficio a ustedes de manera oficial, ya sea a sus instituciones o de manera digital, para respaldarle el inicio desde ya de estos cambios. Acá hay otra que me interesa, creo que ya lo mencioné, pero y los prematuros con mayor de 1.500 gramos con leche materna exclusiva o mayor al 90%, ¿se fortifica con fórmula prematuro? Bueno, eso es lo que hay que evaluar. Dijimos, todos los niños menores de 1.500 gramos al nacer con lactancia materna exclusiva se fortifican. Y los mayores depende del niño. Si ese niño tuvo una estadía fantástica en la neo, creció bien, la mamá tiene harta leche, y ustedes ven que las curvas intrauterinas, el niño se va adecuado, no está en la parte desnutrido, está con un buena peso de edad, etc., no es necesario fortificarlo y se evaluará en el poli de seguimiento. Pero si ese niño pesó más de 1.500, pero resulta que tuvo, qué sé yo, una sepsis, estuvo con una membrana hialina, no se malenta, bueno, por supuesto que ese sí se va a fortificar. Por lo tanto, el mayor de 1.500 gramos se va a evaluar si requiere fortificación. El menor de 1.500 siempre se va a fortificar. Súper. Aquí hay una consulta, menciona los prematuros que ya están retirando fórmula de prematuro en CEFAM hace un par de meses. Deben traer su formulario desde el hospital para continuar con la entrega, ya que luego de los 6 meses el formulario se está haciendo en el CEFAM, porque no tienen controles en el hospital. Bueno, primero hay que saber ver cada caso de manera particular y cómo sea la situación en su red. Como le mencionaba en el protocolo, en el formulario se establece la vigencia de ese formulario para la entrega de alimentos. Y como le reforzaba anteriormente, está la posibilidad excepcional de que en caso de que en el CEFAM detecten mediante alguna consulta la necesidad de actualizar la indicación, se puede hacer desde el CEFAM con los profesionales que ya les mencioné. Eh, Consultan si la indicación de fortificación vendrá siempre desde la NEO. Eh, Inicialmente va a ir del ANEO, por supuesto, y del poliseguimiento, ya lo comentamos, pero si ustedes ven
que en un control, habitualmente el control de las 40 y del mes, va a ser en la NEO, en el poli, seguimiento, pero el de los 2 meses, y ustedes ahí pueden intervenir. Ustedes van a hacer un formulario que habitualmente va a repetir un poco lo que hacen en la recomendación del poliseguimiento, pero ahí está lo que decíamos. Imagínense que la mamá está con lactancia materna exclusiva y egresó con lactancia materna predominante o con fórmula predominante. Bueno, ustedes ahí hacen un cambio. Al revés, si egresa con lactancia materna exclusiva y resulta que se le cortó la leche por la razón que fuera, que la mamá no tuvo un problema, etcétera, bueno, ustedes van a tener que hacer el formulario como fórmula exclusiva. Entonces, ese formulario lo hacen ustedes, al que corresponde en la AP, en la APS. Acá hay una que pregunta, se me perdió, pero es importante. Si preguntan si los 3 meses y los 6 meses son por edad corregida. Siempre son por edad corregida. Siempre. Para que no nos perdamos. Los controles son por edad corregida porque si no, tenemos problemas en las evaluaciones. Porque un niño que nace de 28, 30 semanas, no va a poder corregirse jamás a la edad, por lo menos al comienzo, es difícil. Entonces se hace por edad corregida porque si no, siempre lo vamos a considerar bajo peso, bajo talla, bajo todo. Entonces, edad corregida. Ya en un futuro iremos cambiando eso, pero por ahora es por edad corregida. Exacto. Bueno, ya tenemos que dar fin ya a nuestra sesión de webinar. Ahora a las 12 ya cumplimos con nuestro horario. Le agradecemos desde ya a todos y quienes pudieron participar de este webinar, también con sus consultas. Sabemos que se nos puede haber quedado alguna que otra consulta, sin embargo, en honor al tiempo, las vamos a dejar para que nos puedan hacerla llegar con su referente de Seremi Servicio de Salud, para que también nos puedan centralizar en caso de que no puedan dar resolución a estas dudas. Así es que en honor al tiempo, agradecerle, también agradecerle a la doctora Bernal por su enorme trabajo, no solamente con su presentación de ahora, sino que el trabajo constante de los últimos años que ha sido en el trabajo con los prematuros. Así es que ahora muy contento ya de disponer con este protocolo para comenzar con estos cambios que son muy importantes, muy fundamentales, que tienen que ver con la salud de nuestra población de prematuros, en donde es muy necesario actualizarnos en los programas alimentarios y tener una línea comunicacional e informativa pertinente para estos casos. Así que junto con la doctora ya nos despedimos de todos, muchas gracias y que tengan un muy buen día y como les comentaba, estamos ahí atentos a consultas que puedan surgir. Así que desde ya muchas gracias y que tengan ya una muy buena tarde todos. Hasta luego. Muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias a todos los asistentes y como ya lo dijo, estamos dispuestos, estamos disponibles en realidad para consultas o para nuevas sesiones si así se requiere. Que lo pasen muy bien. Que estén muy bien. Hasta luego.